¿Qué tal, amigos? Hola y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo del canal en el cual pues volvemos a abordar la construcción de circuito. En este caso vamos a ver el último episodio de esta serie de vídeos en la cual he estado hablando sobre la construcción del circuito, de manera que en este vídeo te voy a estar enseñando y contando pues la procedencia de todas estas figuras, o la mayor parte de ellas, y qué es lo que fui haciendo para que finalmente pues lucieran con el aspecto que tiene cada una de ellas. Además, pues he estado rescatando algunas fotos que fui subiendo en su momento de algunos foros donde iba publicando los avances cuando estaba haciendo el circuito. Algunas de esas fotos pues las vamos a estar viendo por aquí para poder entender un poco mejor cuál es el punto de partida de algunas de estas figuras, como decía, para finalmente lucir como terminar luciendo. De manera que continuamos. Bien, pues si empezamos por esta parte del circuito, la zona izquierda, según cuando jugamos nos posicionamos, ¿vale? Esta parte izquierda, que correspondería al sector 2, ¿vale? Como comenté en algún vídeo anterior, debido a que en la otra parte justamente iba a ir la grada y la grada estaba repleta de figuras, pues decidí aquí concentrar una serie de comisarios de pista con la grúa que tenía, con la caseta y en fin, hacer aquí un poquito más, un aglutinamiento para dar un poquito aquí más de vida a esta zona del circuito, ya que la otra iba a estar repleta y esta pues se quedaba un tanto triste. De manera que aquí pues decidí aglutinar muchos de estos comisarios. Bien, la procedencia de estos comisarios pues es bastante diversa, ya que hay figuras de pruebas en 3D con no mucha calidad. Hay una serie de figuras del chino también que reciclé finalmente para que obtuvieran este aspecto. Vamos a ver aquí. También realicé una serie de objetos como esas escobas. Estuvimos viendo algunas pancartas de safety car para que fueran acompañando a esas figuras. Esa figura que está, por ejemplo, ahí de pie, es una figura, una prueba en 3D sin mucha definición, pero que para hacer bulto pues me iban a valer. También estuve realizando una serie de banderas, como esa que podemos ver ahí, en este caso de color verde. Aquí vemos otro de los comisarios que no tenía mucha definición, que me vinieron en un lote, ¿vale? Me venían en un lote y antes que tirarlos, pues decidí darles un poquito de color y ponerlos en zonas que no se vieran mucho, sobre todo los que menos definición tenían. Pero bueno, con el fin de hacer bulto, pues sí que servían. Además, a esta escena pues le íbamos a añadir estos conos y esos muros, una escala muy aproximada a nuestro 1.32, y además pues decidí comprar un lote de 10 árboles de esta medida, son unos 12 centímetros, 10-11 centímetros. En un principio no iba a incluir nada de vegetación, pero finalmente pues el precio no me pareció muy excesivo y decidí comprar, como digo, 10 para distribuirlos a lo largo de la pista en algunas zonas que yo consideré oportuno. Aquí podríamos destacar una de las figuras más curiosas, para las cuales le realicé una silla de estas tipo de playa, ya que estaba ahí sentado. Bien, y si nos íbamos a la derecha o al sector 3, pues aquí tenemos la mayor aglomeración de figuras,
las cuales la mayor parte de ellas pues son de AliExpress, que seguro que todos las conocéis, seguro todos tendréis en casa. Además hay algunas figuras de MRRC, 4 o 5 creo que hay por ahí. Y hay incluso hasta un Gormiti que modifiqué, un huevo Kinder, o no recuerdo muy bien de dónde salió, el cual decidí pues modificarlo, y una vez ahí ahora mismo no sé ni dónde está. Como digo, la mayor parte de estas figuras son de AliExpress, a las cuales algunas pues le modifiqué la postura. Además, también frente a la grada teníamos otra de estas casetas para los comisarios, siguiendo un poquito la estética de los otros comisarios, procurando que al menos las figuras de cada tipo pues fueran más o menos parecidas, las que empleara para cada, digamos, para cada labor. Además, en los extremos pues tenemos algunas de estas casetas más. Esta es una en 3D que me llegó también en un lote, que decidí, en un principio no la tenía, decidí ponerla ahí finalmente, a pesar de que es distinta a las que yo había realizado anteriormente. Bien, en esta caseta de comisarios tenemos uno de los comisarios más curiosos de todo el circuito. Voy a enseñar por qué. Una escena en la cual di rienda suelta a mi imaginación hace unos cuantos años, y fijaros la escena que se me ocurrió hacer. Esta figura decidí no modificarla, no quitarle esa hoz que lleva ahí, y fijaros, un poco gore, hay que reconocer. Otra de las figuras curiosas que también realicé y tenemos por la zona del sector 3, pues va a ser nuestro tradicional caganet, que no puede faltar en tu circuito hispano. Esta figura pues se la quité a mi mamá de un Belén, viendo que las medidas de la figura eran muy aproximadas a nuestra escala del lot, y dándole el color, la pintura y el aspecto de un comisario, pues aquí lo tenemos. Así que, compañeros, pues después de pasar por el baño, pues continuamos. Bien, también tenemos en el sector 3 la escena del accidente, que esta ha sido la última recreación de figuras que he llevado a cabo, y que si no viste te voy a dejar por aquí arriba para que veas ese vídeo. Como sabéis, la procedencia de estas figuras conté en aquel vídeo que las había conseguido en Wallapop. Eran como unos trabajadores, como unos operarios, digamos de carretera parecían, los cuales pues adaptándole una vez más los colores de la pintura y el aspecto de comisario, pues aquí los teníamos protagonizando la escena de un accidente o una salida de pista, o como ya estuve contando. Bien, ahora sí, ya en la zona central, en la zona del edificio, Pit Lane. Esta escena ya nos suena más de haberla visto durante los campeonatos, las grabaciones de los campeonatos que hemos ido realizando. Y la procedencia de estas figuras pues también es muy diversa. Hay de AliExpress, hay también algunas figuras de Scalestri, me parece que son clásicas, antiguas, como por ejemplo ese cámara, un piloto también. Y también tenemos para realizar los pilotos, incluso estos últimos que estuvimos viendo también no hace mucho, estos 6 pilotos que hice también hará cosa de un año por ahí, que proceden de estos kits del chino, los cuales pues modificándoles un poquito una vez más las formas de los brazos, la posición, y en algún caso incluso las cabezas, sustituyéndolas, cambiándolas unas por otras, pues he conseguido realizar todas estas distintas escenas o figuras. Aquí podemos ver
una serie, digamos, de altavoces que hice con unas bocinas del camión de bomberos que todavía daba de sí. También imprimí un circuito ahí para recrear, digamos, como una especie de cartel del recorrido. Unas macetas que recuperé del circuito antiguo. Estas vallas también son de AliExpress, que realmente eran de unos kits de 1,64, que venía junto a unos conos y algunas otras cosas, como por ejemplo esos muros, y algunas pues me parecieron demasiado grandes para 1,64 y otras demasiado pequeñas para 1,32, de manera que las vallas fueron las más apropiadas, o al menos a mi parecer, por la altura, si lo veis ahí. Así que esto es lo que teníamos por detrás, compañeros. Las figuras que normalmente empleo para recrear las escenas, aquí la parte del podium, la parte trasera del pit. Y nos vamos para adelante. Así que continuamos. Bien, y ahora por último, pues ya estamos en la cara delantera del edificio de Pit Lane. Esta era una zona que bien pudiera albergar un montón de figuras, si quisiéramos también. Aunque como sabéis, pues yo solamente tengo, digamos, fijas algunas de ellas. Porque como sabéis, esos mecánicos que vemos ahí, los tengo guardados en esta caja junto con esas otras figuras. Y cuando realizaba los vídeos, pues hacía ahí esos montajes para incluirlos. De manera que normalmente pues no los tengo por aquí delante, ¿vale? Sí que tengo, por ejemplo, esta figura del comisario de la bandera. Esta figura también en 3D, la cual transformé en un comisario. Esa otra también suele estar fija ahí. Y los dos puestos de equipo azul y el equipo rojo. Bueno, en primer lugar podríamos hablar sobre el puesto de equipo de color rojo. Estas figuras son pertenecientes a un kit que venía con un F1. Supuestamente eran unos mecánicos y curiosamente este kit, esta cajita, la encontré en un estanco un día que fui a comprar tabaco. Curiosamente lo vi en el expositor y lo vi que era bastante barato de precio para la que contenía y la escala era 1,32, así que decidí llevármelo y decidí transformarlos pues en un puesto de equipos. Como veis, parece que están ahí un poco como en acción, se ven como en movimiento, y esta es la procedencia del equipo rojo. Por el contrario, para el equipo azul pues iba a utilizar unas figuritas de estas de AliExpress que venían sentadas, un tanto repetitivas, con un sombrero, ¿vale? Pues al cual les fui lijando el sombrero, les cambié un poco la posición de la cabeza, el color del pelo y demás. Aunque en realidad pues se trata, las tres figuras en la misma figura, ¿vale? Decidí que fuera así, ya que están ahí detrás, no se ven mucho y las alternativas que tenían no eran demasiadas. Finalmente pues me quedaron así. Estos mecánicos son los que estuve realizando hace un año. Aquí los podemos ver con algunos de los objetos que realicé también hace un tiempo, como ese carro por ejemplo, o esa botella de gas. Con las distintos útiles que les fui recreando, fijándome un poquito en las figuras ya existentes de algunas de las marcas. Como veis ahí, también realicé otras botellas con un manómetro y demás. El mecánico que sostiene la pistola de cada uno de los equipos por colores, como estuve enseñando en la pestaña de publicaciones. El ingeniero de Michelin, uno de los jefes de equipo del equipo rojo, con algunos de estos muros, que era realmente lo que trataban de representar. Estos sí que estaban dentro de la escala 1,64,
pero para 1.32 pues los muros eran demasiado pequeños, así que se me ocurrió utilizarlos para hacer los puntos de frenado, como podemos ver aquí, el de 100 y ahí más al fondo el de 50. Iban a ser unos pequeños detalles decorativos que me gustaba la apariencia que tenían y cómo quedaban. Además reservé uno de ellos para hacer la señalización de la entrada al pit, y con unos transfer que tenía por ahí pues los rotulé, digamos los pinté de blanco porque estas piezas eran amarillas, y con unos transfer pues les di ahí, busqué unas letras apropiadas y los rotulé con ellos. Bien, además de las figuras, pues en este vídeo también vamos a ver brevemente, porque esto no tiene mucho misterio, pues a contar un poquito sobre el tema de la publicidad, ¿vale? El tema de la publicidad, pues una vez que hayas elegido los patrocinadores que a ti te gusten, ya puede ser inspirados en alguna competición real, como es este en mi caso en el WEC, o bien los que a ti más te gusten por colores o por lo que a ti te representen o te transmitan. Eso ya va a ser bastante personal. Y nada, en un programa de Windows muy básico vamos a ir haciendo una serie de montajes con nuestras marcas, y vamos a ir adaptando las medidas para luego pues llevarlo a la copistería del barrio, que nos lo impriman, y ya posteriormente pues ir recortándolos, ir pegándolos donde tenemos pensado. Vale, compañeros, pues nada, hasta aquí este vídeo, este último vídeo, en el cual hemos visto las figuritas y su procedencia. Hemos contado un poquito sobre los trabajos realizados con ellas. Y nada, aquí termina nuestra serie de vídeos que hablan sobre la construcción del circuito. Para terminar con estos temas que hemos tratado hoy, quiero darte las gracias por haber estado aquí en este vídeo o en todos los que hayas visto. Creo que voy a dar por terminada esta lista de reproducción. Y nada, como siempre, gracias por estar ahí, un saludo y nos volveremos a ver en un siguiente vídeo. Así que hasta pronto.